tenemos con nosotros desde México a José Antonio Rosas. Ahorita hago pues una presentación un poquito más extensa, pero por ahora darte un saludito, José Antonio. Muchísimas gracias. Sé de tu agenda súper ocupada y más ahorita a mitad de año, pero agradecerte muchísimo por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias, Juan Guillermo, y siempre es un honor poder colaborar en actividades de la Universidad Católica de Manizales. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, vamos a hacer una breve presentación. José Antonio es fundador y director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, que es una institución que quiere apoyar y promover la presencia de católicos en la vida política a partir de la doctrina social de la Iglesia, con una perspectiva pluralista en términos partidistas y en comunión con los obispos. Y bueno, pues es que la hoja de vida de José Antonio es muy extensa, yo tengo necesariamente que resumir algunas cositas. José Antonio nace en México, pero luego reside en Chile por hace más de 20 años. Es cientista político por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, magíster en políticas públicas por la Universidad de Chile. Ha sido miembro de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile entre los años 2013-2016. Ha sido también vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes de Chile, profesor de doctrina social de la Iglesia en diferentes instituciones de educación superior y conferencista en muchísimos países, sobre todo de América Latina, ¿verdad? Desde Argentina hasta México, en temas relacionados con liderazgo juvenil, antropología cristiana. Ha sido creador y director de diversos diplomados y seminarios internacionales para diferentes organizaciones y fundaciones, como la Fundación Konrad Adenauer, la Organización de Estados Americanos, diversas universidades latinoamericanas, también en México, en Costa Rica, en Venezuela, en Chile, en Colombia, Argentina. Y bueno, José Antonio, entonces vamos a comenzar y cuéntanos un poquito, bueno, es más que evidente tu interés y amor por la política, o sea, tú lo respiras, lo transpiras. ¿De dónde surge este interés por la política? Muchas gracias, Juan. Pues sí, yo considero que Dios me regaló la vocación política desde muy pequeño. Mis coordenadas de descubrir la vocación política, pues fue interesarme en organizar actividades en mi propio colegio, en mi sala de clases, cuando tenía yo 15 años de edad. Fue la primera vez en que yo tuve esa inquietud, desde organizarle la celebración de cumpleaños al profesor del curso que yo admiraba y quería mucho, después organizar un torneo de lucha libre entre los propios compañeros, empezar a organizar actividades que rebasaban pues, la dimensión de lo personal, de lo individual, de lo privado, a organizar actividades, organizar mis compañeros. Después paso a la etapa media avanzada de México, que se llama preparatoria, de los 15 a los 18 años de edad, y mis propios compañeros me eligieron como presidente de curso. Y como presidente de curso, yo gozaba mucho eso, organizando a mis compañeros. En una ocasión un profesor me lleva a un asilo, me quedo muy impactado, muy sensibilizado de platicar con los abuelitos, y entonces empiezo a organizar a compañeros a ir al asilo, y acabamos yendo 45, llevando mañanitas. Entonces disfrutaba mucho yo la organización de eso, de mi comunidad, de mi sala de clases, siempre en torno a un ideal. En este caso, lo que me movía, siempre me movió al principio, pues era actividades en torno a la iglesia. Y cuando paso ya, cuando tengo que elegir carrera universitaria, en mi discernimiento, pues elijo estudiar ciencias políticas, para estudiar con mayor profundidad la vida política, y de ahí me meto un partido político y bueno, voy para adelante. Pero la pregunta, ¿dónde nació? Nació cuando tenía yo 14, 15 años, en mi preocupación, deseo, interés y gozo de organizar actividades en torno a mis compañeros, siempre en torno a un ideal en concreto. Bueno, y perdóname esta pregunta. Entiendo que en un primer momento, digamos, tu vinculación a los partidos políticos fue más hacia una derecha como muy radical, muy extrema, incluso como oculta. No sé si nos puedas hablar un poquito más de ello, porque fue como
Una experiencia que entiendo que no fue tan positiva, ¿no? Pues bueno, hoy día yo hacia atrás, yo te diría que fue una experiencia ambivalente, con luces y sombras. Hoy yo, con la mirada que tengo a los 47 años de mi vida, sé que hay gente que tiene mucha más experiencia, pero yo creo que en nuestra vida todo es eso, luces y sombras. Ni es todo blanco ni es todo negro. Cuando yo estaba justamente en el colegio, entrando a la universidad, me vinculo a una organización política de católicos. Esto lo quiero dejar muy claro, no una organización de la iglesia ni católica, una organización política formada por católicos de una línea política muy de derecha, de extrema derecha o muy conservadora. Por las coordenadas de México, por la historia política de México, donde hubo una persecución religiosa en los años 20 de parte del Estado y hubo mártires, una parte del catolicismo mexicano empezó a formar grupos secretos o reservados para defenderse frente a esa persecución. Una variante de estos grupos fueron grupos que se meten a la política, y el grupo en el cual yo ingreso es eso, era una organización política de católicos secreta que quería entrar a la política para defender una agenda de determinados valores cristianos. Y yo digo que mi experiencia es ambivalente, hay elementos muy negativos, la cosa secreta sin duda alguna hoy día no se entiende, es muy peligrosa, está mal. Por otro lado, era una organización como normalmente los grupos que son muy radicales en uno u otro sector, todo lo dividen en blanco y negro. Entonces, pues todos los que pertenecían a esa organización era una aristocracia espiritual y había que identificar los enemigos que había que combatir. Y como era una organización que se definía de derecha, pues los enemigos era la izquierda. Hoy yo en lo personal no adscribo a esa mirada, está equivocada, es una mirada ideológica de la fe, pero aspectos positivos de mi experiencia fue que canalizaron mi vocación política, me educaron en una gran disciplina, en un gran compromiso, descubrí hay gente muy buena, también descubrí gente pues muy viciada, nociva, como en todas las instituciones que hay. Esa fue la experiencia que yo tuve en esos años, que a mí me dejaron experiencias positivas y negativas. Después de muchos años de pertenecer a esa organización política de derecha católica, secreta o reservada, acabé yo saliéndome gracias a otro acontecimiento en mi vida muy importante, que fue el Papa Francisco, que leyendo al Papa Francisco y la elección de él, me di cuenta que varias de las cosas que yo defendía en esa organización estaban incorrectas y acabé saliéndome de esa organización. O sea que es el magisterio, digamos, social del Papa Francisco sobre la política el que te da como un nuevo rumbo. Bueno, junto con el cardenal Jorge Medina, fundaste la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. ¿Cómo surge esta idea? ¿No? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo me voy después de estudiar ciencias políticas, meterme en un partido político, me becan para estudiar en Chile, una maestría en políticas públicas. Y cuando llego a Chile, pues son varios elementos que después van a acabar de confluir con la elección del Papa Francisco, que van a generar en mí en un proceso de conversión pastoral. Yo era católico, desde joven lo era, pero como yo conté, había estado en una organización que había yo ideologizado la fe, o sea, confundido la fe con una ideología política. Y entonces en Chile vivo un proceso de conversión pastoral, es decir, pues de ir separando lo ideológico de lo que verdaderamente es la esencia de la fe, que es la persona de Jesús. En esos años ocurre el primer estallido social en Chile, estamos hablando del año 2006, 10 años antes, 15 años antes de los primeros estallidos sociales ya masivos y públicos que vive el continente. El primero fue en Chile en el año 2018 y después ustedes en Colombia. Va a ser el siguiente país que vive un estallido social, en este caso de jóvenes, si no me equivoco, y luego otros países, señalando que el modelo político, económico, social de América Latina ha sido pues insuficiente, un fracaso en varias capas sociales, ¿no? Bueno, el primer gesto ocurre en el 2006, cuando estudiantes de colegio salen a las calles en Chile demandando un proceso de transformación social.
Y ahí lo más llamativo en el mundo católico chileno era la notable ausencia de voces y líderes católicos en ese movimiento social que tenía causas legítimas y que algunos de esas expresiones de este movimiento habían sido capturados por ideologías de extrema izquierda o anarquistas, pero no había católicos en el movimiento social. Y entonces yo había conocido al cardenal Medina al llegar a Chile, él fue prefecto de la Congregación de Culto Divino, otro cardenal muy importante, el cardenal Ricardo Esati, más amigos que yo había conocido en Chile que participaban en política, no en la derecha, sino también en partidos políticos de centro izquierda, nace la inquietud de formar una escuela que busque formar líderes católicos. Y así nace la Academia de Líderes Católicos como un espacio que busca responder a este movimiento social, a esta notable ausencia de la presencia cristiana, formando desde la etapa adolescente y desde la etapa juvenil a jóvenes católicos que se metan a la vida política y ya con algunas intuiciones que en ese momento o inquietudes que yo tenía desde un inicio cuando llegué a Chile me llamó la atención que yo encontraba católicos en partidos de derecha, izquierda y de centro. Para mí eso era una novedad viniendo yo de México y de este ambiente que yo te había dicho que era solamente de derecha. Me llamaba la atención que había católicos que se profesaban abiertamente católicos y militaban en el Partido Socialista o que eran generales de las Fuerzas Armadas, que eso en México también es algo rarísimo. Normalmente las Fuerzas Armadas se han distanciado completamente del mundo católico. Y entonces empezamos a invitar a estos católicos de distintos partidos y ya cuando viene el Papa Francisco nos queda clarificado pues lo que es hoy día la Academia de Líderes Católicos. El crecimiento de la academia, si no me equivoco, ha sido prodigioso, ¿no? O sea, arranca ahí en Chile, pero llega rápidamente a muchos otros países de Latinoamérica. Tienen ahora un evento en Estados Unidos. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué crees que la academia ha crecido de esa manera tan bonita? Sincera, lo digo de todo corazón, pues ha sido por obra de Dios, porque humanamente no hay explicación. Primero, cuando nace la academia en Chile, pues el laico, el que la empujó, aunque haya yo tenido el respaldo de los dos cardenales, era un joven extranjero que tenía 2 años de llegar a Chile. Chile es una sociedad muy elitista, mucho más que la colombiana o la mexicana. Yo te diría que Chile es de las sociedades latinoamericanas más elitistas que hay, muy cerrada, con grupos sociales muy cerrados entre sí. Y entonces, pues fue rarísimo que pegara a funcionar a alguien, algo viniendo de un extranjero sin pitutos, le dicen en Chile, sin contactos. Y pues fue providencia que en el camino me encontré estos dos cardenales, el cardenal Jorge Medina, que en paz descanse, que lo considero uno de mis formadores, pero sobre todo un amigo, era muy desconfiado y era un cardenal de una sensibilidad muy conservadora y además con una autoridad moral en la aristocracia chilena. Bueno, cuando yo lo conocí, yo lo admiré en el momento en que era cardenal, ¿no? Y por las responsabilidades que tenía y conversando, pero me costó muchos años ganarme su confianza. El cardenal Esati fue muy diferente, ¿eh? Automáticamente confió en mí, pero fue algo muy raro, muy extraño, y la explicación, pues no es otra cosa más que, pues Dios fue el que fue abriendo las puertas. Después la academia empieza a crecer. Hoy día, cuando preguntan de una academia que tiene presencia en 14 países, en Europa, en Estados Unidos, que tiene diplomados, como tú dices ahora en Nueva York, en Washington, respaldado por cardenales, primero muchos se imaginan que el fundador de la academia o el director de la academia es un doctor en derecho de Harvard, que tiene 60 años de edad, diputado, y cuando me ven a mí, pues como que dicen, ¿qué onda, no? Qué raro, ¿no? No porque me eche para abajo, pero pues porque es joven, porque no tengo grandes credenciales académicas, un posgrado en Chile que terminé, pero no me titulé. Políticamente, pues hice mis pininos en México, pero ni he sido parlamentario, ni una gran autoridad. Y dicen, ¿de dónde, no?
o se imaginan la oficina de la academia, se imaginan un edificio con mucha gente trabajando, y la oficina central de la academia son 4 jóvenes. Claro, hay una red de voluntarios gigantesca, pero la gente que trabaja son 4 jóvenes, uno se acaba de titular, otro está en el proceso de examen de grado, súper pequeña. La explicación ha sido, yo lo veo así, hay una gran necesidad de parte de la iglesia de esto, de evangelizar y de que hay una presencia cristiana en la vida política. Y lo que hicimos varios de nosotros fue que le echamos muchas ganas a este cosita que teníamos en el corazón, de esa inquietud de vivir nuestra fe en la vida política, a pesar de nuestros defectos, incapacidades, mediocridades y sobre todo pecados, porque tampoco es que yo sea un cristiano ejemplar, te, tengo un montón de defectos, mi realidad ya te conté, yo estuve en un grupo muy ideologizado, con gente muy buena, con cosas positivas, porque no, ahora no voy a decir, y eso era terrible y lo peor, no, con cosas muy positivas, pero apuntando en una dirección equivocada y con muchas falencias en mi vida familiar, con muchas deudas que le debo a mis hijas. Yo estoy casado, tengo 4 hijas, con muchos errores y faltas que le he hecho a mi esposa. Y a pesar de eso, pues Dios, lo que hemos puesto de ganas, que sí ha sido con mucha pasión, ha habido muchas horas pues de sueño que le hemos dedicado y mucha energía, pero para que dé fruto, mucha gente le dedica el mismo tiempo, tiene más preparación y no hay frutos. La explicación ha sido, pues que ha sido porque Dios lo ha permitido y lo ha querido. Desde la academia animan la participación en una sociedad donde la política se encuentra cada vez más desacreditada, ¿no? Asistimos a fenómenos de corrupción. Entonces, ¿cuáles son los principales retos de promover la participación política de los laicos, ¿no? ¿Cómo despertar el interés y el amor por la política entre los más jóvenes, ¿no? Que son muy apáticos, que tienden más al individualismo. Pues son muchas, varias cosas que has planteado muy importantes y muy interesantes. Primera, Juan, nosotros hemos etiquetado que a los jóvenes no les interesa lo político, cuando lo político no es solamente las actividades de los partidos o la lucha por el poder político. La política es lo que nos permite organizar a nuestra comunidad. Yo hacía política cuando estaba en el colegio, cuando organizaba a mis compañeros para celebrarle el cumpleaños al profesor que todos admirábamos. Eso es hacer política. Y equivocadamente hemos pensado que a los jóvenes no les interesa los asuntos de la vida comunitaria, de la vida pública. Y yo me cuestiono esa afirmación. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas el tema ecológico hoy día, hay una gran respuesta de los jóvenes. Los jóvenes tienen una gran sensibilidad por cuidar la casa común. Lo veo en mis hijas. Mis hijas no les interesan las elecciones, no les interesan los partidos. Pero cómo friegan, con justa razón, del reciclaje y de papá no desperdicien las cosas. Tienen una conciencia ecológica. Tengo una niña de 13 años de edad que todo el tema de la pobreza, de la gente que pide alimento en la calle, que pide limosna, tiene una gran sensibilidad en lo social. Hay muchos jóvenes que están muy sensibles de eso. Hoy la sensibilidad con las minorías de cualquier tipo, ¿eh? Minoría racial, minoría social, minoría sexual, que como repito, todo es con luces y sombras, hay cosas acertadas y otras no, pero voy a hablar de las cosas positivas. Hay una gran conciencia en la sociedad de que una persona por sus elecciones sexuales no se le puede humillar. O sea, lo que quiero decir es, hay en la juventud de hoy día, hay grandes inquietudes o hay una gran apertura, hay una gran sensibilidad por temas que son de problemáticas públicas, comunitarias, grupales. Frente a ello, nuestro desafío es proponerles, enseñarles y mostrarles que la política es el camino para construir y responder esas inquietudes, preguntas, necesidades o muchas veces indignación que frente a hay esos temas. Yo hablaba con un empresario
con una mentalidad muy empresarial, muy católico, y me decía, no, la política no sirve nada. Mira, yo con mi dinero le acabo de cambiar la vida a un joven que no tenía para operación en los ojos y yo le pagué la operación de los ojos. Eso podemos hacer los empresarios. Y qué padre, qué bonito, eso es caridad. Pero la política la política es que no dependamos de un empresario para que le pague la operación de los ojos a una persona. La política es convencer a toda nuestra comunidad, que se llama el Estado, porque el Estado no es lo mismo que el gobierno es una parte del Estado, el Estado son todos los ciudadanos que somos parte de esta comunidad que vivimos en Colombia, en Manizales, en América Latina, y entonces es convencer a toda nuestra comunidad que lo que le pasa a los que sufren más y tienen menos es responsabilidad nuestra. Y entonces todos juntos, pues podemos formar un pequeño fondo común para que aquellos que no pueden ver y que no tienen para operarse los ojos, puedan haber instituciones públicas que le den gratuitamente la operación a los ojos. Eso se llama impuestos. Eso se llama el Ministerio de Salud Pública, eso se llama un hospital público. No, eso es la política y podemos dar respuestas para muchos problemas. Entonces, el desafío que hoy que tenemos es mostrarle a los jóvenes y a la sociedad que la política, como todo en la vida, como la película del Señor de los Anillos, en donde el anillo podía ser un instrumento para ayudar a las personas cuando uno no se volvía esclavo del anillo. El problema de Gollum, que era Smigol y se convierte en ese monstruo que se vuelve esclavo del anillo, es que se volvió esclavo del anillo. El poder, la capacidad de hacer cosas en la sociedad, puede ser una oportunidad para ayudar a los que más sufren mientras no nos volvamos esclavos del poder, sino utilicemos al poder como un instrumento. De eso se trata de mostrar la política. Y otro tema que tú planteabas es qué características o qué perfil requiere hoy aquellos que nos metamos en política. Hay muchos desafíos, pero el más importante que el Papa Francisco nos ha mostrado y que es una prueba de pureza o una prueba para identificar cuando una iniciativa católica que actúa en política es ideológica o no, es que hoy el desafío no está en identificar enemigos. Cuando tú te metes en la política como católico y en el grupo donde tú estás te dicen, hay que derrotar a enemigos, y enemigos no me refiero a ideas abstractas como la pobreza o el egoísmo. Los enemigos son los masones, o los enemigos son los comunistas, o los enemigos son los liberales, o los enemigos es el partido político fulano de tal, sea conservador o sea progresista. Eso es ideologizar la política. Hoy el desafío mayor que tenemos es darle unidad a nuestra sociedad, generar puentes entre nosotros, aprender a trabajar todos juntos. Hoy necesitamos constructores o artesanos o expertos del encuentro. Vivimos una sociedad tremendamente polarizada. Hoy el desafío del político es justamente eso. En lugar de estar identificando enemigos, más bien es la capacidad de que todos nos reconozcamos que vamos en el mismo barco que se llama Colombia, aunque ciertamente algunos vayan en primera clase, otros vayan en las galeras, ciertamente hay distintas realidades sociales, pero más allá de las redes sociales, que nos reconozcamos como parte de una misma familia para que así nos podamos ayudar unos a otros. Tú hablas ahorita de que entrar en política es apostar por la amistad social, ¿no? Pero nosotros vemos el mundo político como una pelea de leones, ¿no? Como una guerra, ¿no? Incluso en algunos países, algunos obispos han, digamos, han alertado, se han asustado pensando que podría generarse una guerra civil, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lograr esta amistad social en medio de la polarización? También sin caer en el irenismo, ¿no? Porque en política pues vemos las cosas de diferente manera, tú planteas A, yo planteo B, cómo lograr esa amistad social, ese diálogo, esa búsqueda común, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Un sacerdote jesuita al cual yo admiro mucho se llama José María Rodríguez Olaizoila, muy famoso porque es un poeta y ha escrito varios libros.
Yo le escribía antes de que iniciara la pandemia con muchísima desánimo lo que yo veía ya en Chile con la polarización en esos años del estallido social. Y entonces me decía él, y yo hoy lo quiero compartir, decía, tenemos una tentación. A veces creemos que pareciera que Jesús está durmiendo en la barca, como en ese pasaje del Evangelio, ¿no? Frente a una tormenta. Y decía, no, Jesús no duerme. Jesús está muy despierto en esta hora de la historia, solamente que Jesús no le gusta imponerse en la violencia, en la tormenta, pero nos acompaña. Y con la pregunta tuya, él la respondería así. En la carta que él me escribía me decía, lo que hoy nosotros tenemos que hacer es resistir, resistir en lo que creemos, resistir en que vale la pena seguir apostando por el diálogo y por el encuentro, aunque haya guerreros culturales de un lado y del otro. Hoy se requiere más valentía para apostar por sentar a la mesa a gente contraria, muy contraria en sus ideas y seguir apostando por el diálogo, que tomar alguna de las dos posturas extremas. En tiempos de polarización, siempre los moderados van a ser descalificados. Ahora, tú adviertes muy oportunamente el peligro del irenismo. El irenismo es, pues, como queremos la paz, pues renunciamos a anunciar lo que nosotros creemos y entonces es caer en posiciones relativistas. Aquí me gusta lo que escribe el cardenal Daniel Esturna, salesiano, arzobispo de Montevideo, me parece hoy una de las mentes más brillantes del episcopado latinoamericano. Él en una carta pastoral dice, hay dos peligros de la presencia de los cristianos en la vida pública. El primero es pretender imponer nuestras ideas a los demás. Hoy día, la época en la que vivimos, no podemos pretender tener una voz hegemónica. Hace 50 años, 100 años en América Latina y todavía en algunos países, pues ciertamente la voz de los católicos era la voz más importante. Entonces, lo que decía el obispo, lo que decía la iglesia, nadie lo cuestionaba. Hoy vivimos en sociedades muy plurales y muy diversas. La secularización ha penetrado mucho. A lo mejor hay países donde no se refleja tanto. Paraguay, ahora que acabo de estar, pues sigue siendo una sociedad que se declara el 85% católico. Pero basta ver Chile. Chile en 20 años, hoy día la presencia pública de los católicos es minoritaria y muchos de los países va hacia ahí. Bueno, no podemos pretender que porque lo decimos nosotros, se obliga y se impone. Tenemos que estar dispuestos a entrar al diálogo, al debate público para proponer y convencer de lo que nosotros creemos. La verdad de Jesucristo no se impone, la verdad de Jesucristo se propone y se convence, porque es valioso, porque es verdadero para el corazón humano, no se impone por la fuerza del poder, se propone y se convence por el ardor del corazón, pero al mismo tiempo Sturla dice, pero la otra tentación, hablando el de Uruguay, dice, no podemos tener cobardía de anunciar lo que nosotros proponemos en la sociedad, que es lo que tú adviertes del irenismo, que como estamos en una sociedad muy plural, donde tenemos que entrar a discutir con los demás, la otra tentación sería, bueno, pues mejor nos recluimos nosotros los buenos, los que somos católicos, y no entramos al debate y le cedemos la posición a otros. No, tenemos que con valor proponer sin imponer, pero anunciar lo que nosotros creemos. Significa en posiciones tan muchas veces polémicas, por ejemplo el del aborto, tenemos que escuchar a aquellas personas que defienden la despenalización del aborto, porque en ellas, en algunas de ellas, hay razones muy ciertas. La violencia que han sufrido mujeres, situaciones dramáticas como la violación, tenemos que escucharlas, acogerla, pero tenemos que anunciar la verdad sobre la vida humana. La vida humana no se puede manipular, es absoluta. La persona es persona desde el momento de la concepción y tenemos que proponérsela a ellas. No dejamos de ser menos pro vida porque entremos en diálogo, escuchemos, acogemos, acompañemos
no nos hace menos pro vida, pero al mismo tiempo en ese debate no podemos renunciar a proponer lo que nosotros creemos sobre la verdad de la vida del ser humano. Una pregunta obligada es, ¿cuáles son esos grandes temas, esos grandes contenidos que las universidades deben ofrecer a sus estudiantes para que crezcan en formación política, en formación ciudadana? Bueno, la agenda de la iglesia es mucho más que tres valores. Aquí es importante advertir una tentación, un peligro, un error que se ha dado en algunos círculos católicos de los famosos valores no negociables, que reducen la agenda de la iglesia a hay que enseñarles la vida, la familia y las libertades fundamentales. Y esa es la agenda de la iglesia. Y no, la agenda de la iglesia es vida, familia, ecología integral, diálogo social, inclusión social de los pobres, es mucho más completa. Entonces, vamos más bien hacia atrás. Lo importante que hay que transmitir es la mirada antropológica del ser humano. O sea, yo lo que diría en una universidad católica, lo primero que hay que transmitir es la verdad sobre el hombre y sobre la persona, antropología humana, quién es el hombre, cuáles son sus valores fundamentales, el concepto de la verdad, antropología cristiana. Y esta antropología cristiana va a tener consecuencias en la vida social, el cuidado del medio ambiente, la inclusión de los pobres, el tema de los indígenas, siempre parte en consecuencia de la antropología cristiana. Ahora, yo estoy partiendo en una universidad donde tenemos alumnos no solamente católicos o cristianos, pero al interior de la iglesia, antes de lo antropológico, debiéramos de anunciar la verdad fundamental sobre Cristo, que es el querigma. O sea, en el mundo católico primero anunciamos quién es Jesucristo y Jesucristo no es ni siquiera una antropología, una verdad, una moral, un valor. Jesucristo es el verdadero Dios que se hizo hombre, nos acogió y nos abrazó. Esto tiene una consecuencia en el ser humano, porque Cristo revela quién es el ser humano, que es la antropología cristiana, y eso tiene consecuencias sociales. Eso nos va a ayudar para no confundir que que ser católico es lo mismo que ser pro vida. Un católico defiende la vida. El provida se contenta únicamente con estar dando la lucha contra el aborto. En cambio, el católico, al mismo tiempo que le preocupa la vida, le preocupa la realidad de los trabajadores, de los indígenas, de los excluidos. Por eso es que un católico es mucho más que un provida. José Antonio, háblanos un poquito del sueño del Papa Francisco para América Latina. Pues el Papa ha convocado un gran horizonte inspirador a toda la iglesia del continente para el año 2031. Estamos hablando dentro de 7 años. ¿Y qué va a ocurrir en el 2031? Que el Papa ha convocado, de hecho, una novena intercontinental. La convocó hace ya varios años, justamente 9 años antes del 2031, y de hecho la convocó intercontinental, o sea, convocando a la Iglesia Europea y la Iglesia en América. ¿Qué ocurre en el 2031? Así brevemente. América, nuestro continente, consideramos que la fundación de América no se da en el descubrimiento de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubre el continente y a partir de ahí se descubren pueblos originarios en este continente que ya existían desde hace muchos años, con mucha cultura, una gran civilización. Pero eso no es ser América. Eso no es ser latinoamericano. Latinoamericano no es lo mismo que ser mapuche, que ser azteca o que ser maya. Tampoco América inicia con la conquista que hacen los españoles, que hizo Hernán Cortés o que hizo Pizarro, cuando ellos logran conquistar a los pueblos originarios, en algunos elementos imponer, en otros elementos proponer su cultura europea, o lo que ocurrió en los Estados Unidos cuando llegan las colonias inglesas y en muchos lados desaparecieron las culturas originarias. Eso no es América. ¿Cuándo consideramos que nace América? Y el Papa tiene varios discursos siempre en el discurso que él da el 12 de diciembre de cada año, que lo ha insistido. Dice, ser americano es fruto del mestizaje. O sea, la esencia de América es el acrisolamiento de distintas razas y culturas
cuando dan origen a una nueva. Ser colombiano, hasta donde lo que yo he ido a Colombia, es fruto del crisol, de la mezcla, de la síntesis de la cultura afroamericana, de los pueblos originarios, de la cultura española, que ya no se reconocen ni como afro, ni como españoles, ni como indígenas, se reconocen como colombianos. Es la mezcla de todo eso en un ser nuevo. Eso es el mestizaje. Lo que ocurrió en Colombia ocurrió en todo el continente. Ser americano, incluso en Norteamérica, ser norteamericano es lo mismo, es la mezcla de muchas culturas con algo nuevo que ellos dicen, yo soy norteamericano, no soy migrante de esta raza o descendiente de esta raza, soy norteamericano. Bueno, ¿cuándo ocurre el primer acontecimiento histórico donde se logra el mestizaje? Que es un milagro, porque tú puedes poner en una mesa el elemento indígena, el elemento español, el elemento afro, y no necesariamente da origen a una cultura nueva. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, ocurrió en todo el continente frente a un fenómeno religioso. La primera vez en que en América nos dejamos de reconocer como extraños las distintas culturas que había y nos empezamos a ver como parte de una familia común, es cuando reconocimos un elemento que nos era común a las distintas culturas. Y ese elemento se llama la madre. O sea, reconocimos una madre en común. Eso en sociología religiosa es la piedad mariana. Toda América, toda América es mariana. En Colombia, pues, no me podrás desmentir cuántas devociones marianas tienen ustedes en la Virgen de Chiquinquirá, en Nuestra Señora de Laja, pero eso no es colombiano. Tú te vas en toda América Latina, la Virgen del Cobre en Cuba, la de los 33 en Uruguay, en México la de Guadalupe. Lo que nos dio unidad fue reconocernos como hermanos porque éramos hijos de una misma madre. Y por eso en toda América decimos, por ejemplo, en México, que el pueblo mexicano es 90-80% católico, pero es 100% guadalupano. Voy al Perú y una política peruana que no es católica dice, no, yo voy siempre a la procesión, ahorita se me va el nombre de una virgen muy famosa, porque yo soy de esa devoción, de esa piedad, aunque no sea católica practicante. Entonces, lo que ha unido es María. Bueno, y María se ha aparecido en todo el continente con distintos rostros, porque no ha sido un invento de los colombianos. Es históricamente, realmente se ha aparecido María con distintos rostros en nuestros distintos pueblos. ¿Cuándo es la primera vez que se aparece María en el continente? El 12 de diciembre de 1531. Es la primera aparición mariana con el rostro de Guadalupe. Pero da lo mismo el nombre, ¿eh? Esto es muy importante porque luego en algunos países dicen, no, Guadalupe es de los mexicanos. No, no estamos hablando de la piedad mariana de los mexicanos. Estamos hablando de la Virgen María como fundadora de la cultura en América. Se aparece ella, deja su foto, su imagen, que es la única aparición ni en Europa, ni siquiera en la Virgen de Lourdes, ni en Fátima. La Virgen dejó su fotografía, porque la aparición que yo invito a quienes nos escuchan, googleen un poco la aparición de Guadalupe, ella dejó impresa su imagen. Y la imagen que ella deja impresa no es un rostro blanco, es un rostro mestizo, diciendo soy madre de este nuevo pueblo. Y en esa aparición y en ese diálogo que se le aparece a alguien muy humilde, que era un pobre indio, que en la escala social era en el último, se aparece a los más pequeños, a los más sencillos, y el mensaje central que le dice es, en esta tierra, América, quiero que se haga una casa. No le dijo iglesia, no le dijo templo. El náhuatl que ella habla, porque además habla en el dialecto indígena, dice, quiero que se haga una casita sagrada donde pueda venir todo aquel que sufre. No estoy aquí, que soy tu madre. ¿Qué te ha de preocupar? ¿No estás acaso en mi regazo? Ese es el mensaje que en todos los pueblos de América, por eso vamos en procesión a la Laja, a la de Chiquinquirá, a las distintas apariciones, porque vemos a una madre que nos abraza y nos acoge frente a todos nuestros problemas y necesidades que tenemos.
hecha esta introducción, en 2031 se cumplen 500 años de la fundación de América. América no la fundó ni Pizarro, por más brillante militar que haya sido, ni Cortés, ni Colón. Quien funda América es la mismísima Madre de Dios. Y entonces el gran sueño de Francisco es: vamos a preparar ese gran jubileo, esa gran fiesta de 500 años de América en el continente. Y que además, como en el Evangelio, María siempre nos lleva a su hijo, porque 2 años después nos vamos a unir a la gran celebración mundial de 2000 años de la redención. El Papa Francisco ha planteado el sueño de la integración de América Latina. Él habla de la patria grande latinoamericana. ¿Cómo se puede realizar este sueño? ¿A qué se refiere el Papa Francisco con esta integración? La integración, desde mi punto de vista, leyendo al Papa, no se refiere a una integración política, que formemos o sea, en los que estamos en política tenemos el sueño de replicar la experiencia de la Unión Europea, hacerla aquí en América. Sería para nosotros maravilloso, pero el Papa va mucho más que eso. No se trata de una integración comercial, un gran tratado de libre comercio con flujos comerciales. Se trata de una integración cultural, que los americanos nos reconozcamos como hermanos de un mismo pueblo. Y la integración de América, que ciertamente la patria grande es América Latina, que tenemos una misma lengua, el español portugués es la misma lengua latina, todos los pueblos en general son cristianos, católicos o cristianos, pero toda América Latina en general tiene el mismo sustrato histórico del cual proviene. Pero hoy además, el sueño de la integración americana pasa también con los pueblos norteamericanos, donde ha habido también una gran presencia y hoy una influencia de los pueblos latinoamericanos. El sueño cultural es reconocernos como hermanos, que vamos que vamos en el mismo barco. No nos vemos, sí, somos colombianos, somos mexicanos, pero no estamos a favor de esos nacionalismos radicales en donde el chileno es enemigo del boliviano, el chileno es hermano del boliviano porque ambos son latinoamericanos. El mexicano no ve como enemigo al norteamericano o el norteamericano ve como algo peyorativo al centroamericano, porque más allá de centroamericanos, mexicanos, norteamericanos, somos hijos de la misma patria común porque tenemos una misma madre. Ese sueño, que es el Papa al que nos está convocando, que es esa integración cultural a la cual se refiere, va a tener, si lo logramos, va a tener expresiones políticas y sociales. Porque en el minuto en que nos sintamos hermanos y nos dejamos de ver como enemigos o como competidores, nos vamos a ver como hermanos, como socios, podemos inventar muchísimas fórmulas de integración política, comercial, educativa, pero pasa por esto, por vernos como hermanos. Hoy día, el sueño de la integración en América es un fracaso. Hoy día me parece que vivimos las horas más oscuras de la integración de América. Todavía hace 20 años, la integración americana a nivel político tenía varias esperanzas. Teníamos el Parlamento Centroamericano que estaba funcionando con plena vigencia, con fuerza. Hoy Centroamérica, con la realidad de Nicaragua, con la realidad de Cuba que lleva muchos años, es muy triste. Hace 20 años, presidentes latinoamericanos se unían independientemente si fueran de derecha, de izquierda o de centro, y se unían para tener una agenda que empujaban el Mercosur, el mercado común sudamericano, en una realidad súper fuerte, vigente, vibrante, estaba empujando. Bueno, de hace 20 años para acá, la integración política en América Latina ha entrado en una crisis brutal. Quien pervirtió la integración americana, el primero, fue el presidente Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez partidizó la integración americana. Y entonces Hugo Chávez empezó a formar en esa época la integración de políticos, de gobiernos o de países que eran gobernados por partidos de izquierda. Entonces ya no era importante ser americano o no, lo importante era si lo gobernaba un partido político de izquierda. Y entonces fundó la Asociación Bolivariana.
Y entonces vino la respuesta del lado de la derecha. Y entonces hoy día, en el fenómeno que vivimos, es que hay organizaciones de integración política latinoamericana que son unas de derecha, otras de izquierda, y entonces hoy ya no se privilegia qué es lo mejor para América, sino qué es lo mejor de acuerdo a mi ideología política. Por eso es la hora más oscura que hoy vivimos, y el mejor ejemplo del fracaso que hoy vivimos es en nuestra casa común, en nuestra familia, que es América, tenemos un hermano que tiene 15 años, 10 años, sumido en la máxima pobreza, que realmente en una ingobernabilidad que clama brutalmente. En todos los pueblos hay pobreza, en todos los pueblos hay exclusión, pero este país en su conjunto lleva 15 años sumido verdaderamente en las situaciones de más extrema pobreza, violencia, y me refiero a Haití. ¿Y por qué digo que es un fracaso? Porque América Latina, América en general, ha sido indolente frente al drama y el sufrimiento del pueblo haitiano. Quien tiene que responder al dolor del pueblo haitiano no son los alemanes, discúlpenme, no es la Unión Europea, mucho menos los africanos. Los haitianos han acabado por voltear a África hace 6 meses, y el presidente en funciones tuvo que ir a África a pedir asistencia y cooperación técnica de un pueblo africano. Por Dios, eso es responsabilidad de nosotros, porque son más hermanos nuestros que de los africanos o de los europeos. Y aquí, desde luego que la política es el mayor responsable, los gobiernos son los más responsables, pero también a nivel de pueblo. Hoy debiéramos de estar, si nos sintiéramos verdaderamente hermanos de una misma casa común, debiéramos de estar generando iniciativas de solidaridad con los haitianos. Las hay, pero son muy excepcionales. Antes que preocuparnos del drama palestino o del drama de Ucrania, que son dramas y tragedias, lo que hoy clama y grita es el drama haitiano. Por eso te digo que hoy día es la hora más oscura de la integración de América Latina. Tú me dirás, frente a la hora más oscura, el Papa nos plantea un sueño. ¿Es posible ese sueño? Yo estoy convencido que sí, porque Dios es el Señor de la historia y quien conduce la historia es la providencia. No es nuestros planes estratégicos ni los planes que hagamos en la iglesia, pastorales o de academias de formación o de universidades. Al final, Dios es quien conduce la historia. Y el mejor ejemplo lo tenemos hace 40 años, plena Guerra Fría, la hora más dura de la Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias, no sé si tú te acordarás, que fue ese programa que despliega Ronald Reagan para que en un supuesto conflicto con la Unión Soviética, desde control de armas en los cielos, por eso era la guerra, la guerra de las galaxias, pudiera desaparecer a la Unión Soviética. Y sin embargo, de la noche a la mañana, cuando se iban a cumplir 500 años del descubrimiento de América en 1992, de la noche a la mañana se derrumbó el bloque soviético, y se acordarán cuando cae el muro de Berlín y como una lista de dominó empiezan a caer todos los bloques de Europa del Este comunista. Ahí fue Dios que se metió en la historia. Así que yo estoy convencido que para el gran jubileo del 2031-33 vamos a vivir una gran primavera para nuestro continente. Lo que hoy Dios nos pide es trabajar, poner nuestro grano de arena, aunque hoy parezca que es la hora más oscura, pero los frutos Dios los sabrá dar cuando los quiera dar y como los quiera dar. José Antonio, el Papa también ha alertado frente a las colonizaciones ideológicas y creo que incluso financieras, ¿no? Como el mercado internacional, la manera de entender las finanzas ponen en peligro, digamos, la economía y a los pueblos de Latinoamérica. ¿A qué se refiere el Papa con eso? Primero a querer imponer valores que son ajenos a nuestras realidades, a la cultura de nuestros pueblos, imponérselos a nuestros pueblos. Hay muchos ejemplos. Cuando, por ejemplo, una ayuda financiera o comercial que da un organismo internacional pone como condición que se tiene que legalizar el aborto en ese país, o se tiene que legalizar o hacer ley una agenda ideológica de que ellos están tratando de imponer. Por ejemplo, una agenda en temas de ideología de género. Y entonces se le tiene que imponer
por ponerte otro ejemplo, si quiere recibir asistencia o cooperación comercial o técnica de organismo internacional, se le tiene que imponer una enseñanza ideológica de género a los muchachos o a los niños en las escuelas. A eso se refiere el Papa como colonización ideológica. Primero, pues son valores que son completamente ajenos a nuestra realidad común y a la realidad y a la problemática que hay. Y entonces se le trata de imponer desde el escritorio a cosas que no son nuestros problemas concretos. El Papa lo ha denunciado y como católicos tenemos que dar la pelea en eso. Ahora, la colonización ideológica, esto es muy importante, no es lo mismo que hablar de una batalla cultural. El Papa no nos invita a caer presa del discurso de la batalla cultural. La batalla cultural es reducir a que los cristianos tenemos que ser cruzados, que tenemos que dar una defensa por dos o tres valores. Eso también es una falta de esperanza y de fe en que Cristo conduce la historia. La colonización ideológica es denunciar esos valores que se quieren imponer, dar una defensa frente a ellos, pero como cristianos no nos quedamos solamente en una lucha en una lucha de defensa frente a esta colonización, vamos a mucho más, proponemos toda una mirada sobre la sociedad. Tengo una pregunta un poquito personal, pero digo, si no te la hago a ti, no sabría a quién hacérsela, ¿no? Y es la relación, digamos, del católico frente a la autoridad. Por ejemplo, la autoridad que puede ser un alcalde, que puede ser un gobernador, que puede ser un presidente. Digamos, hace 20, 30 años no había posibilidad de interactuar, de escribirle un tweet, un mensaje al presidente, ¿no? Digamos que la actitud era un poco, bueno, el presidente es la autoridad, se obedece y punto, ¿no? En la actualidad, un presidente escribe algo y las personas pueden responder, pueden incluso hasta responder con insultos, ¿no? ¿Cómo debe vivir el católico esa relación con la autoridad, verdad? En el sentido de que por una parte debe respetar la autoridad, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de participar, de expresarse, de ser crítico también con sus gobernantes. Decía San Juan Bosco que un buen cristiano es un buen ciudadano. Cuando Cristo le dicen a quién dar el tributo, a Dios o al César, él habla, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la doctrina de las dos espadas, que es una doctrina que la iglesia ha desarrollado desde hace muchos siglos, lo cual significa que como católicos, un buen católico está obligado a ser un buen ciudadano, y un buen ciudadano es respetar a nuestras autoridades, pero también tener una ciudadanía activa. Lo peor que podemos tener es, como católicos, marginarnos de los asuntos públicos. Entonces, estamos llamados no solamente a votar, estamos llamados a dar nuestra voz, a proponer, a participar. La participación no se reduce solamente cuando hay el sufragio, cada vez que son las elecciones, a controlar a nuestras autoridades, lo que se le llama el accountability, a exigirle a nuestras autoridades cuando no están cumpliendo, pero en el marco del respeto. Es legítimo que haya distintas opciones políticas. Yo vuelvo a afirmar una vez más, un buen católico puede estar en la derecha, en la izquierda y en el centro. Se puede ser católico y militar en partidos de derecha, de izquierda y de centro. Los partidos políticos es distinto a nuestra fe. Y por eso es que ustedes en el caso de Colombia, pues tienen un presidente de izquierda. Tú puedes ser de derecha legítimamente, pero porque el presidente sea de izquierda, no es entonces una lectura de que es enemigo de la iglesia. Yo desconozco la fe religiosa del presidente actual de Colombia, desconozco, no vivo en Colombia, pero pudiera ser que Gustavo Petro se declarara católico y es legítimo. Pueden tener un presidente, un católico que es del partido político de Gustavo Petro, es de izquierda y que sea católico. Ahora, pudiera ser que el presidente de Colombia fuera de izquierda y fuera agnóstico o fuera de otra religión. Merece el mismo respeto. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en la vida pública. Podemos disentir con el presidente, y no por razones de fe, sino por razones de conducción política. Eso también es legítimo, como cuando uno le va a un club deportivo y a otro. ¿Por qué le voy al equipo deportivo fulano de tal? Pues más allá de la camiseta, de la historia, porque me gusta cómo juega, porque el entrenador conduce así el equipo.
Pero eso no me legitima a que si el día de mañana cambian de entrenador y el entrenador opta por un sistema defensivo, yo le saque la mugre al entrenador, le haga yo groserías, le tire yo huevos, por más que el entrenador esté dando derrotas. Yo puedo, como fanático, como miembro de ese club deportivo, pedir que cambien entrenador. Lo puedo con respeto, usando los cauces y canales institucionales que hay, pero no se valdrá jamás que por más que me apasione el equipo deportivo que yo voy, irme a su casa a tirarle piedradas o escribirle en redes sociales con groserías. Lo mismo aplica en la vida política. Tú puedes disentir del presidente por razones políticas, porque crees que no está bien su conducción, pero el primer testimonio que damos, tenemos que dar como cristianos es el presidente, aunque no fuera católico, aunque fuera un mal católico, aunque políticamente tenga una opción distinta a la mía, no deja de ser mi hermano, no deja de ser hijo del mismo Dios Padre. Eso aplica para Petro, para Duque, para Uribe, para el que ustedes quieran. Entonces, puntualmente, ¿qué invitaría yo a los católicos que nos escuchan? Primero a participar, no solamente a votar, a hacer escuchar su voz como cristianos y como ciudadanos. Si ustedes ven que el gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno municipal comete errores, hay corrupción, denunciarla usando los canales, pero al mismo tiempo tienen que dar ustedes testimonio de ser buenos ciudadanos, pagando sus impuestos, cumpliendo las leyes y aquellas cosas que nosotros vemos que están mal, denunciándolas, pero con caridad, con respeto. ¿Nos podrías hablar de los próximos proyectos de la academia que tienen en mente a corto o mediano plazo? Pues hoy día a corto lo que tenemos nuestro noveno diplomado internacional que va a ser en Nueva York la última semana de julio. Es un espacio de formación muy importante porque es presencial. Convocamos a los distintos países donde tenemos la academia. Ya se cubrieron los cupos. Vamos a tener 150 participantes de 22 países, de América, de Europa y de África. Este diplomado, además, como normalmente en la academia, nos mojamos, decimos en Chile, nos mojamos el potito, metemos las manos al barro, no tenemos miedo de ensuciarnos las manos mientras no nos ensuciamos el corazón. ¿A qué me refiero? El tema del diplomado es discernir la Agenda 2030 de la ONU, que es una agenda que en algunos ambientes muy radicales, pues la han reducido a que es la agenda del demonio y no es cierto. El Papa Francisco fue el primero cuando se dio a conocer la Agenda 2030 que la apoyó y la respaldó. Y el Papa nos invita a empujar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Hay algunos puntos que están mal y por eso se trata de discernir cuáles son algunos objetivos que nosotros no podemos apoyar, que son los que hemos hablado de la colonización ideológica, pero la gran mayoría de los objetivos de la Agenda 2030 es que la gente pueda comer, que la gente pueda tener educación, que protejamos la ecología, que protejamos los pueblos originarios. Por Dios, hay que celebrar esa agenda y hay que empujarla, apoyarla, conducirla, liderarla. Entonces vamos a estudiar esa Agenda 2030 en Nueva York y este curso además va a estar acompañado esos 10 días por 4 cardenales, un cardenal canadiense, uno francés, un venezolano y un brasileño, de grandes figuras de la iglesia, más otros. Entonces, ese es el gran evento que tenemos cercano en este año, que todas nuestras escuelas de formación en las 40 diócesis sigan ofreciendo formación. En Colombia estamos presentes en Pasto, en Ipiales, en Facatativá, en Engativá, en Bogotá. Acabamos de nombrar la primera directora nacional de la Academia de Colombia, porque el desafío que tenemos en Colombia es crecer en todo el país y nos da mucha alegría que ha asumido como directora nacional de la Academia de Líderes en Colombia la ex rectora Sonia Gómez, doctora Sonia Gómez. Ella fue rectora de la Universidad Católica del Sur de Colombia, una mujer brillante, profesional, que ahora asume el liderazgo a nivel nacional. Tenemos que abrir la academia en Manizales, ojalá pronto lo hagamos, y en los distintos rincones de Colombia. Y a largo plazo, ya tenemos nuestra convocatoria para el próximo año. El próximo año cumple 10 años nuestra academia de su constitución jurídica formal que se hizo, aunque existía ya desde años antes, pero jurídicamente se constituye en el 2000
15, el próximo año cumplimos 10 años y lo vamos a celebrar con un gran encuentro de formación en la última semana de julio en el Vaticano. Así que desde ahora yo invito a todos los que quieran a que nos acompañen, que empiecen a juntar dinero. La última semana de julio vamos a tener varios eventos, vamos a tener el 10º Diplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia, pero vamos a tener también el tercer Encuentro Internacional de Políticos Católicos, vamos a tener el tercer Encuentro Internacional de Mujeres Líderes Católicas. Todo eso va a ocurrir en julio en Roma para que se preparen y a muy largo plazo, pues estamos preparando la celebración del 2031 con una nueva generación de católicos que asumiendo responsabilidades políticas, sociales y económicas, ganen el corazón del alma del pueblo americano. Perfecto, José Antonio. Pues se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, el tiempo en radio y tu tiempo también, digamos, son limitados. Quiero felicitarte por todo tu entusiasmo, por toda la pasión con la que te has dedicado a promover la política, a promover la participación de los católicos en política e invitar a los oyentes, a todas las personas a que conozcan un poquito más de la Academia de Líderes Católicos. José Antonio, entiendo que la página es https:// ¿es correcto? Sí, sería www.liderescatólicos.net. Y también yo los invito a nuestra página de YouTube, que ahí tenemos alrededor de 500 clases de distintos temas. Ahí ustedes pueden entrar a cualquiera de las conferencias de formación que tenemos de todos los temas. Y la dirección de nuestro canal de YouTube es www.youtube.com líderes católicos. Perfecto, entonces youtube.com/ líderes católicos, ahí van a encontrar una cantidad de conferencias, de materiales, de clases de los mayores expertos en temas de doctrina social para mirar la realidad latinoamericana con los ojos de la fe, con los ojos de la iglesia. José Antonio, te quedamos sumamente agradecidos y te acompañamos con nuestras energías, con nuestras oraciones por el éxito de todos los proyectos de la academia. Muchas gracias, Juan Guillermo. Un gran abrazo y saludos a todos. Hasta Colombia.